Mira una cocina antigua. Fíjate que allí hay un antiguo horno. Eso es. A ver, Alense Popular. A ver, y aquí. El libro de Octavio Cebes. Sí, este hombre El era del tarot, ¿no? el del tarot. El tercer sillón, el tresillo que se le llama. Sí, cuidado, mira a ver si hay alguien, porque esa gallina no me gustó, estaba sonando ahí, gritando ahí. Buenos días. Hoy vengo con Jaso, está aquí de atrás, que usted me estaba pidiendo que volviéramos otra vez a explorar juntos. Hace un montón de tiempo que no venía. Yo esta casa la visité hace un montón de años, pero no sé si sigue abandonada, ¿eh? Vamos a ver. Son una casa, no son, en realidad son varias, ¿eh? Vamos a ver. Hay que mirar a ver. Porque yo recuerdo que había que cruzar esta casa para ver y ir a las demás. Lo que yo no sé si realmente aquí, ahora mismo hay alguien. ¿Sabes qué pasa? Que desde que yo la visité hace un montón de años ahora, las cosas han cambiado tanto y hay tanta gente que se ha metido a vivir en casas que yo, no te sé decir. Miren, esto es una típica planta canaria que se llama tajinaste. Esto es una preciosidad. Miren qué guapo. Esto es una planta autóctona aquí de Canarias, un arbusto. Esto es tremendo aquí. Bueno, chicos, vamos a ver si... Vamos a ver. Ha crecido un montón, ¿eh? Curioso, ¿verdad? Ahí se ven los bidones. Parece que sí. Sí, parece que sí. Vamos a pasar por aquí, a ver. Cuidado aquí porque esto aquí sigue... Hay que pasar esta casa que está derrumbada para llegar a la otra. Hola. Mira, fíjate, aquí estaría la cocina. La cocina por lo menos una de las cocinas principales, sí. Mira, todavía queda algo de la puertita. Sí. Con su candado, como que lo tenían aquí y tal. Y como siempre, todo de canto. Sí. Y ahí para la cocinilla, ¿no? Veo que había como que estuvieron de obras en su momento. Mira ahí, como siempre, para poner una hornacina. Una hornacina para poner plato o lo que quiera. Vamos a entrar porque aquí se nos ve más. Ahora si quieres a la salida le echamos un vistacito a la cocina, ¿te parece? Vamos a pasar por aquí, porque aquí estamos escondidos, digo, por ahí. Esta casa había que pasarla para pasar a la otra parte, que chicos, que es la que yo no sé si ahora mismo está, porque había camas y demás. No sé, me acuerdo. ¿No? Sí. Estos son los típicos perodes de aquí de Canarias. Está todo lleno. Vamos siempre cuando hay lluvia, que siempre se queda la agüita. Estamos viendo gallinas, chicos, no sé. O gallo. No sé si hay alguien aquí, ¿eh? Vamos a ver. Hola. 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 Chico. ¿Pasa? ¿Qué pasa, tío? Mira lo que hay aquí. Qué guapo. Oye, el techo se conserva, ¿eh? Se conserva, aunque luego un poco bombadillo, pero... Bueno, pero... Hombre, cambiar el tiempo que... Sí. Fíjense, chicos, aquí todavía quedan los sillones. Sí, lo que es el huevo de... El grande con los dos pequeños, que creo que aquel está levantado. Y hay como una tacilla, ¿no? Que aquí sí, es como una especie de concha. Sí, como una concha, sí. Y ya son como de madera, ¿no? Sí. Sí, de madera como tallada. Y mira, la típica cajita como de galletas, donde ponen los hilos, sí, los alfileres, todo eso. Sí, hay unos papeles, ¿no? Como unas notas. Papeles. Sí, hay unas notas, sí. Y, ¿cómo se llama? Y lo que es el algodón de los sofás. De los sofás, de los cojines. Sí, y hay una estantería como de madera, fíjate bien. ¿Ves? Y eso, yo creo que esto era un sillón, pero era como plegable de eso. ¿Te das cuenta? Sí. Tipo hamaca, es como una maquilla. Como una hamaca. Y esto es para poner la cabeza, es como un colchón. Como si una pequeña almohada, ¿no? Una almohadilla para apoyar la cabeza. Y ahí detrás una relativa a la estantería y hay como unas plantas, como las estuvieron secando, como amapolas, ¿no? ¿Pueden ser? Yo creo que eran amapolas que se han ido... Puede ser, sí. Secando. Y aquí hay un armario con todo dentro. Mira. Aquí ves, hasta comida todavía. Fíjate, mira, como té. Sala atrás, ¿te das cuenta? Mire, eso que es como una, ¿ves? Como si fuera una... Como si fuera comer. Es que no tengo guantes, chicos, estoy tocando aquí un poco, pero... no sé qué decorativa. Algo de para dulces o lo que sea. Vale. ¿Lo ves? Un tupper con unas cucharillas de esas de plástico, ¿no? De plástico, un papel higiénico, vasillos de estos de plástico también, que hoy en día creo que ya no se pueden usar. Era una servilletilla, pero esto es de hecha a mano, ¿eh? Sí. Es de, fíjate que es de tela. Y detrás me vemos como piezas de la ropa. Una bandejilla, que curioso que esté todo aquí, chicos, que increíble, ¿eh?
¿Qué sí esto aquí? Los vasitos de cristal, auténticos, los de siempre, los de agua. Se ve que venían aquí, lo usaban todo, ¿eh? Esto que es como... A ver. Tijera de podar. Vale, tijera para podar. Y otro tupper detrás también. Mira, aquí fíjate las pegatinas. Antiguísimas de ese. El PSOE. AP, Alianza Popular. Sí. Eso ya desapareció hace un montón de años. Alianza Popular, pues de los años 90 prácticamente. 80, sí, yo creo que 80, 90, 90 ¿no? como mucho, yo creo que los 90 ya está más nadie. Alianza Ya. Popular era antes del Antes de Partido Popular. exactamente, eso lleva hace 1000 años. Sí. ¿Ves? Jolín. Esto es como esto para evitar el tabaco también. Qué guapo. ¿Ves? Como que alguien que quería cambiar de eso. Qué recuerdos, ¿eh? De tantos años. ay, derecho. A lo mejor había estudiado derecho porque es como una pegatina de la universidad, ¿no? Sí, sí. De derecho. Curioso. Sí. Y estos eran unos calcetines y estas pegatinas venían con los calcetines en los años 80 creo que era, ¿eh? ¿Qué pasa? Estas pegatinas nos dan, chicos, una imagen de cómo había sido toda la vida antiguamente, ¿eh? Escucha. No. O sea, había escuchado algo. Se oyen ruidos, ¿eh? Sí, sí. O sea, que yo he oído ruidos también como pasos antes también. Ya tuve esa impresión. Se mueve la tela esa. Es que la tela encima arrastra por el piso. Digo, fíjense que está arrastrando por el piso y hay que tener un montón de cuidado porque si viene alguien, lo raro es el caminillo y eso que esté ahí, ¿eh? Es raro eso. Mira aquí el libro de Octavio Sebe. Sí, este hombre era el tarot, ¿no? El del tarot, eso Sí, salía en la sí, televisión. Y este hombre hacía cosas de estas de baraja española. ¿Cómo se echa? Qué curioso, 2 libros. Ah, no, es un libro. A lo mejor es uno VHS, exactamente, con un forro. Vale, y un detergente aquí. Y nos cagamos, yo sé que todavía hay cosas. Espera, voy a intentar abrirlo. A ver, debería tener unos guantes, pero chicos, no me los traen. A ver, y aquí. Mira, ¿ves? La baraja. A ver si a lo mejor... En todas las cajones antiguas hay barajas. Sí, qué raro, ¿verdad? Siempre y los bolígrafos. Archipiélago Canario. Sí. Campeonato de envite. ¿De envite? ¿Sí? Sí. Es verdad, campeonato de envite. Sí, señor. Mira, aquí como pilas antiguas, que raro, así están, ya están, ¿ves? Que tiene el líquido ese que saltan las pilas. Sí. Y 10ª Feria Insular de Artesanía. Qué pasada, ¿eh? Y esto debe ser un rollo de cámara de fotos. O sea, a lo mejor hay fotos dentro. ¿Eh? Si se sabría quién era la persona que... ¿Ves? Y aquí ya no hay nada ya. ¿Ves? Y aquí veo abajo también como bebida, ¿ves? Y está todavía la bebida dentro, fíjate ahí. Es vino blanco. Vino blanco, ¿no? O algo así, no, un té. Por eso no sé si es un té o un vino. Ah, no, vino blanco. Vino blanco del Carbonel. Ah, verdad, sí, señor. Sí. O un vinagre, sí. Una cosilla esa. Mira, las sillitas aquí como amontonadas, como que este sitio lo utilizaban para quedarse aquí. Y de hecho está, fíjense. Mira la cama. Hasta la cama intacta, ¿eh? Sí. Incluso cuando la persona se ponía, yo creo que la mujer era mayor, porque se ponía, ¿ves? Se ponía como para detrás. Para poder respirar mejor. Exactamente. Descansar mejor. Sí. Entonces está el colchoncito aquí, chicos. Y aquí detrás, la ventanita de madera. Y la ventana está intacta, ¿eh? Sí. Todavía. Y esto debe ser la electricidad. ¿Ves que todavía está ahí? El cuadro de la luz, sí. El cuadro de la luz. Y la mesita de noche como que ha caído. Pero mira, hay un vaso, ¿no? Una vela. Una vela con la que... Sí. Seguro que se alumbraba por la noche si no tenían luz o lo que sea. Sí. Porque al lado están los fósforos, fíjate. Sí. ¿Ves? Están los fósforos y la velilla, ¿eh? Sí, pues un sitio un poco raro para quedarse aquí por la noche, ¿eh? Y otro de los sofás aquí también a la... El tercer sillón, el tresillo que se le llama de, sí. de los 3 sillones. Sí, asombroso que esto tan intacto aquí, ¿eh? Y ahí detrás, fíjate, aquí detrás escondían lo que es la... Está como rebuscado, pero no está vandalizado. Exactamente. Bueno, ni nada pintado ni nada. Lo viejo que está, ¿sabes? Sí, y hasta la almohadita está ahí, como la metían ahí, para tenerla guardada ahí, y el sombrerillo del señor a lo mejor para las tierras. Sí, gente que eran agricultores. Seguramente. Bueno, vamos a seguir viendo un poquito por aquí, chicos, a ver lo que vamos encontrando por este lugar. Cuidado, mira a ver si hay alguien, porque esa gallina no me gustó que estaba sonando ahí, gritando ahí. O sea que todavía queda algo de vida aquí en esta casa. Esa gallina ahí solitaria, ¿no? Espera. Mira por arriba, ¿oíste? ¿Vamos primero aquí? Venga, después arriba. Ahí arriba hay otra casa. ¿Pero vamos primero aquí? Sí. No, bueno, primero si quieres, después vamos arriba. Yo estoy viendo un mueble arriba. Ahora vamos y lo vemos. Ah, mira cómo está medio. Cuidado, hay arañas, ¿no? Telarañas. Sí. Hemos comido de las telarañas. ¿Sí, no? ¿Ves? Fíjate que aquí hay como una especie de... Yo creo que es como de gallinas, algo eso puede ser. Sí, esto es como una casita para la gallina. O para las palomillas, ¿no? Pues es chiquitito, ¿no? Eso es como las... Tienen las rejas. Sí. Las rejas.
Le abría la puertita y seguro salían palomas o conejos, o tú sabes el qué. Exactamente. O algún animal pequeño. Porque tiene su tejadillo. Fíjate que tiene un tejado a 2 aguas. Sí. En madera. ¿Eh? Y aquí era un armario. Esos armarios son antiguísimos, esos que son históricos. ¿Eh? ¿Ves? Mucha gente me ha pedido venir contigo de Urbe. Un montón de gente. Chicos, que sepan que es una exploración nueva, que Jaso tenía que venir ya. Ustedes me lo estaban pidiendo siempre, que dónde estaba Jaso, que no. Muchos me estaban diciendo que los habías abandonado. Digo, no se preocupen que volverá. Estoy aquí. Vale. Entonces, a ver si ya empiezo a volver ya. Venga. Pues entonces, miren chicos, este es uno de los armarios antiguísimos, ¿eh? Además, díganle a Jaso que se anime a volver a... Pónganlo en los comentarios, que vuelva y que se anime, y vayan también por el canal suyo, ¿vale? Para que se anime a volver a grabar. Miren, este es uno de los armarios típicos antiguos, de esos de madera, guapísimos, fíjense, todos tallados, ven aquí. Son esos es típico canario. Aquí en Canarias se usaban muchísimo, eran como para poner toda la ropa, los manteles antiguos, todas esas cosillas, iban como en cajones, y se colocaban aquí, ¿ven? Es el típico sitio antiguo. De todas formas, mira cómo está la pared ya, ¿eh? La pared está mal. Y sí. Todavía el de cañas ahí. Y miren arriba, el techito como es, como si fueran con cañas. Es el típico techo, diré, Dios mío, de lo que es el de Canarias, que son, le ponen madera, cañas para como impermeabilizar, y encima un poquito como de tierra o de barro, sí. Y encima las tejitas, ¿sabes? Entonces eso impermeabiliza bastante. Mira, sí. Las tejas han caído de este lado, sí, para que vean lo que está por encima. Sí. Y eso que, ya digo, para el tiempo que tiene que tener esto abandonado, hasta bien está, ¿eh? O sea, digo que se mantiene por lo menos por aquí bastante. Sí. Y por aquí tienen como unas hornacinas, se le para colocar cosillas, ¿eh? Tipo a lo mejor colocar cosas materiales de la zona y demás. Y por aquí también tenía un huequito como para poner cosas, ¿eh? Entonces digo, vamos a ir al otro lado que estaba aquí. Se ven un montón de tierras por todas partes. A ver. O sea, aquí tenía como si fuera una especie, ¿ves? Como de... Yo creo que hay que ir por allá, dar la vuelta para poder ir. Sí, pero es más complicado. A ver. Hola. Pero cuidado que arriba no hables muy alto, porque arriba hay como una casa, por eso están las gallinas. Oye, la casa va para abajo. Mira, ven para acá. ¿Será un...? Pared, tío. Está aquí. Sí. Yo creo que era como una pequeña cocina también, ¿no? Como una pequeña cocina, sí. Porque eso, como un pollo o un baño. O un bañillo. Una letrina. Exactamente. Puede ser una de las dos cosas. O el bañillo aquí. Está distribuido. Qué pequeño, ¿eh? ¿Te das cuenta? Mira, la casa está ahí, pero está como distribuido en ambas zonas. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, tú sabes que las casas, bueno, si no lo sabes, las casas canarias... Antiguamente siempre habían que salir de las habitaciones para ir al baño y pasar por medio del patio. Yo, como está la pared, ¿eh? Sí, la pared, mira. No Cuidado. sé si lo pueden ver, mira, me pone recto. Sí. Está súper abombada la pared. Y está como para caer en cualquier momento, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? No sé si deberíamos... Pasa un piquito nomás. Sí, nos asomamos porque esto está muy seco y es que nunca, a la otra vez que viene yo no estaba así, ¿eh? Esto ha sido hace poco. Chicos, esto está bombado, que está... la araña me saltó aquí. Entre las lluvias y el viento y la... Es que mucho tiempo. A lo mejor el barro que está al lado va cediendo, y fíjense simplemente que aquí está vacío prácticamente. Lo único que hay sería el armarito este que está aquí. ¿Ven? Y aquí a la derecha hay como si fuera un somier. Sí. O alguna antigua cama o lo que sea. Sí. Y ahí pues vemos el armarito este, que es el típico también como el que vemos abajo. Sí. Pero aquí se mantiene todavía uno de los cajones, ¿ves? Que tiene para tirar los tiradores. Los tiradores, efectivamente. Y el mismo tejado que tiene. Los tiradores y la cuidado que te da. Sí. Y lo que es la llave, ¿no? Para sí. La cerradura. Y la cerradura, efectivamente. Tiene la cerradura metálica todavía, ¿eh? Sí. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir por aquí. Sí, vamos a intentar pasar por aquí un momento. A ver, entre las arañas. Que hay como 1.000.000. Dios, pasado, tío. Que el otro día me picó una, coño. ¿Sí? Sí. Porque me la comí entera. Esto puede picar aquí, ¿eh? Cuidado. ¿Puedes? Cuidadito, agárrate ahí bien. Cuidado que te picas, ¿eh? Sí, sí, me piqué el brazo aquí. Vale. Aquí es como para adentro. Vamos a ver por aquí, ¿eh? Vamos a subir, yo estoy lleno de plantas. No me pide mucha confianza, pero parece que hay menos plantas. La otra vez creo que no consigo. ¿Vas bien? Sí, voy bien. Venga, cuidado con los ojos porque aquí me acabo de dar yo. Aquí.
Chicos, vamos a entrar aquí. Esto es un sitio típico, sitio. Cuidado que hay también en el suelo botellas y demás. Vamos a eso. Mira, fíjate que hay como una especie de jarra antigua, esas de... ¿Viste? ¿Te digas? Estos que son como finitas. Fíjate que es como una taza, como de estaño, ¿la ves, eh? Sí, como si fuera una jarrita. Una jarra de estaño, sí, curioso, sí. Y una botella, ¿ves? Como de esas antiguas O también. borne. O borne, sí, las típicas de... Sí, de alguna sí, bebida brandy y tal, o algo sí. de eso, ¿no? Aquí habría como una habitación de algo aquí. Mire, aquí hay un sitio como para ¿Cómo? sentarse, ¿no? Como sentarse, sí, curioso sitio. No sé si era alguna especie de huerto o a lo mejor estaba cubierto, a saber, ¿eh? Sí, a saber. No lo sabemos, porque a estas alturas no sabemos cómo estaba. Y aquí hay otro cuarto también, que o igual tenían... Yo creo que me dijeron así, mira, ves, arriba se ve perfectamente que arriba tenía un tejado, Sí. ¿ves? Lo que se ha caído. Pero esta también era una habitación aquí, de alguna... La casa está como distribuida, a lo mejor. En una zona tenían la cocina, en otra las habitaciones, en otra el baño, ¿ves? Y por ahí. O a lo mejor eran varias. Sí, o eran varias casas de las personas que trabajaban aquí en las tierras. Exactamente, porque la gente antes vivía con un poquito, con una habitación pequeñita, una cocinita y el baño a modo común. Mira, por aquí hay como una habitación. Espera, a ver. Espera, a ver, porque aquí hay un montón de telarañas. A ver, espera, a ver si podemos pasar. Mira, aquí es una habitación, a ver si muestra el techo ese. Vale, a ver. Buah, mira. Vamos a pasar por aquí. Bueno, el techo está cayendo así, pero aquí ya ha caído, o sea que no hay problema. Sí. ¿Ven? Y por aquí vemos, eso era como una cunita, ¿no? ¿Me da que sí? Pasada. Miren, chicos, esto era una cuna. Era una araña enorme ahí en medio, Sí, ¿eh? sí, sí. Enorme, ¿eh? Sí, la veo aquí. Sí, la ves, sí. Está ahí la araña ahí, vamos. Dios, qué pasada, una cuna esa. Espera, vamos a ver si podemos verla de cerca. Por algún ladillo. Sí, mira. Es una cuna de niños, pero de hace... ¿Me imaginas? Ah, mira, tiene hasta... ¿Ves? Tiene como hasta balancín aquí. Chicos, esto es histórico. Tiene las dos, el cabezal y lo de abajo. Sí, Los dos travesaños y ves las maderitas en medio como las que cruzan. sí. Es como si fuera una cunita esa de histórica, ¿sabes, digo? Y ahí como para balancearse, sí. Sí. ¿Ves? El semicírculo, sí. Parece como Qué de misterio. Y además como un sitio como de... Esto ya está en un museo, ¿eh? Porque estas son cosas que ya no se ven hoy en día, ¿eh? Sí. Chicos, de madera y encima se balanceaba. Qué guapo. Y ahí se ven las botas de los trabajadores y mira la araña, chicos. Madre mía. Se acaba de sacar las patas. Dios, está ahí como diciendo, madre mía. Vale, hay que tener cuidado porque ya me han picado una vez y ven las botas de los trabajadores aquí Y todavía. era como una chaqueta, ¿eh? Una chaquetilla, sí, ¿no? Ya. Como esas fuertes, ¿no? Como de abrigo. De alguna de las personas que trabajaba aquí. Me gusta porque se nota todavía cómo era antiguamente el lugar. Además, es muy canario, es muy autóctono, chicos. Este es un sitio guapo. Me gusta porque nosotros que somos canarios, nos encanta ver este sitio espectacular. Con esas piedras, cómo se construía. Y cómo ha crecido la naturaleza adentro, ¿eh? Sí, se me va recuperando lo que siempre fue suyo, chicos. Sí. Y además, miren el tipo de construcción. Barro, piedra, y que esto todavía se mantenga después de tantos años, chicos. Se nota que en su momento lo reforzaron con un poquito de cemento, Sí, llegaban más sí. adelante. Pero mira que se construyó así. Para evitar humedades o lo que Exactamente. sea. Sí, lo reconstruyeron un poquito. Sí, pero este puede tener perfectamente 100 años y sigue ahí, chicos. Usted ve más de 100 años en realidad. A lo mejor hasta 200. Este es un sitio, la verdad, que da gusto ver estos lugares tan históricos. A ver. Si podemos salir por aquí. ¿Tú crees que habrá algo más por allá? Debería, ¿no? Vamos a ver. Las mismas botellas por aquí, esas, ¿eh? Cuidado. A ver si se puede ir por el otro lado, ¿eh? No hace falta ir por ahí, ¿eh? Yo creo yo. Vale, pues vamos por el otro lado. ¿Y eso qué es? Como hay algo de madera ahí, ¿no? Sí, aquí es como, acá era un antiguo baño, antigua cocina. Sí, porque hay como una hornacina de madera. Sí, por ahí. Yo no pasaría por ahí, ¿eh? ¿Sí? A ver si vale la pena. No, ¿verdad? Es que me da la impresión a mí que no. ¿Ah? Vamos a la vuelta. Cuidado. Cuidadito ahí, el pasar. Ven. Vamos a pasar por aquí. A ver. ¿Ves cómo se notan las piedras de cantería, eh? Sí, son Ese chico, esto se hacía a mano, cortando ahí con el pico y se notan las marcas todavía de los canteros, ¿eh? Sí, Vamos. Salimos de aquí, chicos. Si podemos.
Cuidado con las arañas porque hay un montón. Ay, madre mía. Hay geranios aquí, ¿no? Sí, aquí. Sí. Vamos a ver. Ahora como las antiguas calles. Sí. Donde la gente... Venía por ahí. Aquí hay como otra habitación, pero esto nada, esto es lo mismo, es todo de piedra de cantería. Y esto puede ser hasta animales, ¿no? Como habitáculos para animales, ¿verdad? Puede ser. Podría ser que sí, que fuera habitáculos para animales. Sí. Vamos por aquí, a ver. Cuidado por ahí, que no sabemos cómo están los muros ni nada. Hay una casilla ahí al fondo, ¿no? Yo creo que es la última ya de todas. Coño. Se está lleno de arañas, ¿eh? Yo. Mira, ¿Cómo quedo yo? Dios mío, madre. Está todo lleno de tuneras, ¿eh? De los tunos, cabrón. Esto... Sí, chicos, esto venía en su momento de México. Los trajeron de México para... Dios mío, está lleno de arañas. Se llena todo de arañas, chicos. No, Vale, claro. es brutal. Los nopales de México. Son originarios de México. Esto no es de Canarias ni... No. Esto es de México. Lo trajeron en su momento cuando vinieron de América. Pues chicos, acabo de entrar aquí. La puerta sí que está cerrada, pero aquí hay una habitación como que queda abierta. Y fíjense que sí. O sea, no hay puerta. No hay puerta ni nada, aquí está totalmente abierto. Y miren lo que acabamos de encontrar, que increíble. Miren, el techo sigue siendo igual. Pero miren aquí. Yo lo veo como que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidadito, ¿eh? Pero miren aquí, vamos, pisa despacito. Miren una cocina antigua, de esas de... Qué guapa, de gas, tío, una de cocinilla. gas, tío. Esto es de museo. No, y mire el cable del gas. Sí, está el cable del gas y una cestita aquí al lado, esto que sería para las tierras. Y detrás otra. Otra, pero esta está más enterita, esta está mejor. Levanta un momentito la tapa. Un poco... Qué guapo, tío. Qué guapo, ¿eh? Fíjense. Guapísimo. Qué guapo, con todos los quemadores y todo, chicos. Qué Miles pasada. de personas restaurarían esto. Hay un montón de gente que se Esto dedica a se de restaurar museo. esto. Mira, hasta Guapísimo. donde se ponía el gas. No, y tienen su Mm. para regular. Sí, tiene todavía lo ¿Esto qué es la botoncitos. marca? ¿Puede ser la marca? Sí. FA, parece, ¿no? FA. Es fea. A saber qué marca es. Mira, está unos zapatos de esos antiguos y todavía se mantienen Sí, bien. sí, mira, Como morados. como de charol, ¿no? Sí, y debajo hay otros también. Pasada, ¿no? Como los armadillos antiguos. ¿Ah? Y más estos por aquí, pues serían de la... Todo esto me da que para recoger fruta. y Sí, verduras y exactamente. De la huerta. Pues chicos, ha sido todo un viaje al pasado en toda regla, ¿eh? Una pasada, Qué tío. guay, tío. Qué guapo. Guapísimo. Ha sido un acierto venir por aquí, chicos, de nuevo. Y hemos visto sitios que yo no, cosas que yo no había visto, ¿eh? Una pasada. Increíble. Bueno, así salimos por aquí, chicos. Vamos a salir del lugar. Vamos a Vamos, volver por donde venimos. vinimos. A ver, fíjate que allí hay un antiguo horno. Vamos a mirarlo aquí. Pero guapo, sí, vienen las formas de horno, tío. Como Sí. la cúpula, Aquí hay una habitación, pero bueno. ¿sabes? Como la cúpula arriba. Sí. Y fíjate, Más redonda. el típico horno, chico, va a ser panito aquí. Qué guapo, tío. Antiguísimo, chico. Qué pasada, ¿eh? Guapísimo. Todo con su piedrita de cantería. Aquí se pondría panito, se pondría eso y estaría aquí el pan de maravilla. Imagínate, qué rico. Ah, Aquí seguro que hacía frío. sí. Ese es el pan. Qué rico. Un pan con mantequilla, recién hecho entre las vaquitas y demás. ¿Se te quiero decir? Aquí sería casi suficiente con su... Claro, claro. Harían su mantequilla, su nata. Dese en cuenta que con lo harto que estamos, antes no había carretera. Tienen que ir todos caminando lejísimo. Sí, Entonces seguro que tenían animales sí, y podían y guardaban conservas y demás. y eran autosuficientes. Sí, bueno, vamos para allá. Vamos a, chicos, a ver si llegamos a la entrada, a ver si no pasa nada y no hay ningún problema. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si les ha gustado, like, suscríbanse, compartan, comenten. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en la próxima. Un saludo.